Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Un niño sube al estrado para pedirle el solideo al Papa Francisco. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wort des lebendigen Gottes. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare gli studenti dello studio di Notre-Dame de Vie, i membri dell'equipe Notre-Dame, i giovani di Bon-Saint-Chamblay e i fedeli della parrocchia di Martigny in Svizzera. El sumo pontífice explica qué es la libertad según el cristianismo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en el concepto de libertad que San Pablo ofrece a los Gálatas. La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad, pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios de me gusta o no me gusta. Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro. Por el contrario, la verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que allí están las ministras de los enfermos. La hija de la Madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen. Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
El Vaticano aprueba la creación de una conferencia eclesial de la Amazonía. El Papa Francisco ha cumplido con una de las propuestas del documento final del Sínodo de la Amazonia. Pedían que hubiera un organismo episcopal permanente y representativo en la región amazónica para promover la sinodalidad. En julio de 2020 nació la Conferencia Eclesial de la Amazonia y ahora el Vaticano la ha reconocido oficialmente. Es como un complemento para poder llevar adelante iniciativas, por ejemplo, quizás la Universidad de la Amazonia es algo que se tiene que llevar a cabo a partir de una estructura específica con esta dimensión. El tema del ritual amazónico, que tiene una complejidad, una perspectiva de largo plazo, una relación con instancias también del Vaticano que necesita una estructura especial. Por ahora la conferencia no solo incluye a obispos y sacerdotes, en ella también están incluidos laicos y misioneros que hacen vida en la Amazonia. El Papa ha pedido a la Congregación de Obispos que prepare los estatutos definitivos. Francisco pide a la Conferencia Eclesial Amazónica que promueva una acción pastoral común en la región amazónica e incentive una mayor inculturación de la fe en el territorio. Sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. Cuando se terminen los nuevos estatutos, el Papa los examinará y los aprobará para impulsar la evangelización en una de las regiones más extremas del mundo. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, tenemos esas frases de Jesús donde dice que al que se le da mucho, se le exigirá mucho. Pero al mismo tiempo es un llamado para estar en vela, porque nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre revestido de gloria y majestad para hacer su juicio entre buenos y malos. Y para plasmarlo se los pone en un ejemplo bien sencillo a sus discípulos y les dice: si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón a su casa, con toda seguridad lo estaría esperando para que no se le meta por un boquete que pueda tener. De esta forma el Señor nos dice a nosotros que también debemos de estar atentos, que no nos dejemos seducir por las tentaciones de Satanás. Algunas veces nosotros vivimos esta vida como que fuera eterna, esta vida terrenal. Sin embargo, sabemos por fe que estamos de paso. Y por eso, de lo que hagamos hoy, aquí, en nuestro tiempo y espacio en la tierra, serán las consecuencias o será nuestra trascendencia en la eternidad. Por eso, procuremos estar vigilantes y no permitir que el enemigo nos haga sucumbir ante las tentaciones atractivas que nos presenta del mundo. Esas tentaciones que son el dinero, el poder, la carne. Son tentaciones fuertes que muchas veces nos hace a nosotros vivir desorientados. Sin embargo, si nosotros permanecemos fiel con la gracia que Él nos brinda, con toda seguridad encontraremos la alegría en el reino de los cielos. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Esta semana podría discutirse la legislación federal sobre el derecho al voto. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, programó una votación sobre la ley de libertad para votar que probablemente tendrá lugar este miércoles. Schumer dice que el proyecto de ley es necesario para enderezar el barco de la democracia y establecer estándares nacionales de sentido común para dar acceso justo a la democracia a todos los estadounidenses. En otras noticias, en protesta a lo que
consideran una reducción de la representación política de minorías. Una coalición de organizaciones que defiende los derechos de la comunidad hispana en Texas presentó una demanda impugnando la redistribución de la representación política en el Capitolio estatal y los escaños que Texas ocupa en el Congreso federal. La legislatura texana dio la aprobación final a los nuevos mapas políticos que distribuyen la representación electoral del Estado, causando el rechazo inmediato de organizaciones que defienden el voto hispano. Y por último, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dio positivo al COVID-19. Así lo informó una vocera de la entidad gubernamental. El funcionario tenía previsto viajar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para las conversaciones de esta semana con los mandatarios de Ecuador y Colombia. Agenda que tuvo que ser cancelada. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Esta es la polémica por proyectos de gobierno salvadoreño. Este es el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, mejor conocida como BINAES. Muy pronto este inmueble será demolido para dar paso a la construcción de un nuevo local, según anunció el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter. El costo de este proyecto es de $54 millones, de los cuales 44 millones provienen de una donación del gobierno de China. Bukele decretó reserva de toda información sobre este proyecto. Algunos sectores se oponen a la demolición del edificio situado en el centro histórico del país. Manuel Velasco fue director nacional de bibliotecas entre 2013 y 2014. Él conoce el edificio y asegura que necesita mantenimiento, pero que su demolición no está justificada. ¿Dónde están los estudios técnicos que avalan demolición? Segundo, ¿dónde están los permisos culturales? Y tercero, si la Biblioteca Nacional es un bien cultural protegido o no. Otro anuncio reciente es el proyecto para la construcción del primer satélite salvadoreño, algo sin precedentes en el país, pero una iniciativa sobre la que el gobierno no ha dado mayor información. Siempre es un buen momento para apostarle a la ciencia y al conocimiento. Ahora, lo que pasa es que se sabe muy poco y no se ha comunicado pues bien. Para el académico Oscar Picardo, la iniciativa es buena, pero opina que hay problemas estructurales en la educación que deberían priorizarse. Antes de pensar en un satélite, habría que pensar en la plataforma o base científica de la educación media y después también en la educación superior. El secretario de Innovación de El Salvador, Fabricio Mena, dijo en sus redes sociales que más de 500 salvadoreños se han inscrito para participar en el proyecto. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Lamentan que no se reconozca presupuesto para vacunas COVID-19 en El Salvador. En el presupuesto de salud se ha destinado aproximadamente $120 millones para atender la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no precisan cuánto se va a destinar para la compra de vacunas, aspecto que lamentaron los parlamentarios. Creo que es necesario tener claridad en el tema de los fondos que se les están asignando, a qué va dirigido principalmente el tema de la distribución de los fondos en este ramo. Cuestionan la elaboración del presupuesto, considerando como falta de transparencia del gobierno para detallar en qué se utilizarán los fondos públicos. La falta de transparencia ha sido algo que ha caracterizado a este gobierno en todas las áreas, información reservada. Hay como un interés para no profundizar en el tema del presupuesto general de la Nación. Gana opina lo contrario y considera que con las explicaciones de los funcionarios se solventan las dudas. El representante de cada partido puede darle la explicación a cada uno de su grupo parlamentario y decirles de qué se trata, pero si dicen que no saben es algo muy complicado porque lo presentó el ministro de Hacienda y bueno, lo viene a exponer el ministro de Salud. Mantienen el rechazo a los incrementos salariales para el fiscal general y la Corte Suprema de Justicia. Las prioridades en este caso quedan claras, que no son específicamente ni el acceso a la justicia, sino es más enfocado a tener salarios onerosos. La Asamblea Legislativa ha propuesto un presupuesto de $57.6 millones. Los diputados también dicen desconocer los detalles de la propuesta de presupuesto de este órgano del Estado realizada por Junta Directiva. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú.
¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo y nos vamos a las noticias del ámbito local. Puente Piedra facilita visitas guiadas a la Huaca Tamboinga. Más de 68 voluntarios culturales capacitados por el arqueólogo Jesús Bajamonde estarán hasta el 3 de diciembre realizando el guiado por la Huaca Tamboinga, informó la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. La actividad forma parte del programa de visitas guiadas a la Huaca Tamboinga de la Municipalidad de Puente Piedra con el fin de dar a conocer al mundo nuestra historia milenaria. Durante el recorrido se podrán visitar 7 puntos de la Huaca Tamboinga donde hay paneles con una breve descripción de su historia, mapa del sitio y recomendaciones, las hilanderas y los tejedores, los festines, la Huaca Tamboinga, el agua y su simbolismo andino, más que un tambo y el legado inca. El horario de visita son los jueves, viernes y domingos de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Los grupos de visitantes estarán integrados por 10 personas como máximo y deberán usar doble mascarilla. La Huaca Tamboinga es nuestro principal orgullo. La misión que tenemos los gobiernos locales es incentivar los espacios arqueológicos, manifestó el alcalde de Puente Piedra, Hernán Espinosa. Para llegar a la Huaca Tamboinga, los visitantes tienen que bajar en el paradero de establo de la Panamericana Norte, kilómetro 27,5. Luego deben tomar un mototaxi con dirección a la avenida de San Remo. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito católico. Valiente 2021 finaliza con éxito edición virtual de la Feria Vocacional. Con la participación de más de 500 personas, finalizó con éxito la primera edición virtual Valiente 2021 para una iglesia en salida, organizada por la Vicaría de la Vida Consagrada y la Comisión Pastoral Juvenil de nuestra Arquidiócesis de Lima y el apoyo del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 y la Conferencia de Religiosos del Perú. Durante el 12 y 13 de octubre se llevaron a cabo las jornadas formativas para más de 200 promotores vocacionales por noche, a cargo del reverendo David Estudillo de la CIA de Jesús, Fernando Merino, marquetero de Catholic Link, y el reverendo Jesús Paz de la Orden Carmelitas, quienes compartieron sus conocimientos con más de 200 personas de Ecuador, Bolivia, Perú, entre otros. Asimismo, el sábado 16 de octubre se realizó la Feria Vocacional Valientes, donde más de 500 jóvenes participaron virtualmente de los casi 80 stands de congregaciones, órdenes y movimientos de nuestra Arquidiócesis de Lima, compartiendo las experiencias de llamado de la vocación religiosa y el servicio que brindan. Llegada la noche y como parte de clausura del evento, se llevó a cabo un concierto virtual con la participación de cantantes católicos como el padre Diego Cabrera y las bandas musicales Tabor, Di Cuore y las hermanas Agustinas, quienes con sus cantos nos invitaron a dar gracias a Dios por todos los días vividos. En nombre de la comisión organizadora de Valientes, el padre Vero Urbina agradeció a todos los que participaron en la feria vocacional por sus dones y talentos puestos al servicio de la iglesia e invitó a que sigan acompañando y animando a los jóvenes desde sus diferentes ministerios, siendo valientes para asumir este gran proyecto. Continuando con la información, ahora nos vamos a la ciudad de Piura. Arzobispo celebra Santa Misa ante la imagen del Señor de los Milagros. Nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor José Antonio Eguren, presidió en la Basílica Catedral de Piura la Santa Misa ante la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Los devotos y fieles cristianos de nuestra ciudad se reunieron en medio de un clima de profundo fervor y recogimiento, respetando el aforo permitivo y observando todos los protocolos de bioseguridad. Terminada la Eucaristía de la Sagrada Imagen del Cristo Morado, salió hasta la puerta principal de la catedral, cargada en hombro de nuestro arzobispo y de los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros de nuestra ciudad. Desde ahí, nuestro amo y Señor impartió su bendición y derramó su amor misericordioso a todos sus fieles devotos, acogiendo las súplicas y oraciones de todos nosotros en estos tiempos de tanta necesidad. Cabe indicar que durante todos estos días hasta el fin de mes, la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros estará expuesta para la veneración de sus devotos al interior de la Catedral de Piura. Monseñor José Antonio Eguren exhortó a que hagamos de este mes de octubre un mes de intensa oración al Señor por todas nuestras necesidades, tanto personales como sociales. No olvidemos que a lo largo de más de 3 siglos de nuestra historia, el Señor de los Milagros ha confortado y sanado a su pueblo peruano de peligros y desastres como han sido los terremotos, epidemias y las guerras que ha padecido nuestra patria.
Tengamos la seguridad que Él nos sanará definitivamente de la pandemia que aún sufrimos y nos ayudará a preservar en el Perú nuestra vida democrática, libertad, la paz y los derechos fundamentales de todos los peruanos. Esta es toda la información que tenemos para ustedes hasta el momento. Reportó Yamil Espinosa para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso. Incremento de 90% en flujo de pasajeros y 26% en turismo, nos dice el gobierno salvadoreño. Pocos países han logrado esto. De hecho, El Salvador, en el 2021, en turismo, hemos crecido 26% comparado con el 2019. Bukele encabezó el inicio de operaciones de la aerolínea Volaris bajo bandera salvadoreña. El certificado de operación nos autoriza a realizar operaciones de transporte aéreo comercial de conformidad con sus especificaciones y limitaciones de operación, que tendremos sede principal en El Salvador. Va a traer muchos beneficios para nuestro país. El primero, pues puede ser el más obvio, ¿no? El de tener una aerolínea genera desarrollo económico, genera inversión. Es un ejemplo de la seguridad jurídica. La aerolínea además podría aceptar pagos con Bitcoin. Creo que van a ser la primera aerolínea en el mundo que va a aceptar Bitcoin. Y por supuesto Chivo Wallet. Dijeron que con esto se busca incentivar la economía del país y a través de las tarifas bajas facilitar la opción de viaje a las personas. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez. Hoy 20 de octubre el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Pedro de Alcántara. Conozcamos más de esta fascinante historia. A pesar del cansancio producido por la larga jornada que lo traía de Coria, el padre Pedro de Alcántara no aflojaba el paso y embebido en la lectura avanzaba hacia la localidad de Galisteo. Sin darse cuenta llegó a la confluencia de los ríos Jerte y Alagón. Entonces volteó la página, continuó leyendo y a paso largo se adentró en el gigantesco cauce que estaba reforzado por una de esas impredecibles crecientes invernales que hacían imposible su paso. Desde un promontorio en la otra orilla, un grupo de personas que esperaban a que descendiera el nivel del caudal le gritaban que se detuviera porque de lo contrario se ahogaría. Pero el padre Alcántara, sin percatarse de lo que ocurría, siguió metido en su libro, caminando sobre las aguas ante la mirada angustiada de los curiosos y obviamente del pánico de su asistente que se quedó anclado en la ribera, mientras el santo llegaba a salvo y seco al otro lado y sin parar prosiguió su camino. Al llegar al convento de Galisteo, el padre Pedro de Alcántara se preguntaba preocupado en dónde se había quedado su compañero de viaje. Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, nacido en Alcántara, España, en 1499, era un niño reservado, dado a la oración desde muy pequeño y se apegó más a ella cuando quedó huérfano a los 7 años y con ello se ganó el cariño de su padrastro, quien en 1511 lo envió a la Universidad de Salamanca, en donde se destacó en sus estudios de filosofía y derecho. Pero durante unas vacaciones, en 1515, impresionado por la adustez de los frailes que pasaban por su casa, se fue tras ellos e ingresó con 16 años al convento de los franciscanos de Majarretes. Tomó el nombre de Pedro de Alcántara y de ahí en adelante desempeñó los oficios más humildes y por su aplicación al estudio, su inconcebible predisposición para la penitencia, la mortificación corporal, el ayuno y la precoz sabiduría de su prédica, fue ordenado sacerdote en 1524 y ratificado como superior del monasterio de Badajoz, cargo que ya desempeñaba desde 1521. Y luego, con las mismas funciones, pasó a los conventos de Robledillo, Plasencia, Lapa, y además fundó varios conventos, entre los cuales el más pequeño del mundo, el Palancar, que apenas tenía 30 metros cuadrados, incluida su capilla. Al margen de sus incisivas predicaciones, sus sabias orientaciones como director espiritual, fue el confesor de Santa Teresa de Jesús e impulsor de su reforma carmelitana, y además de su indiscutible sapiencia para regir los monasterios que abrió y los que estuvieron a su cargo, lo realmente conmovedor de San Pedro de Alcántara era su heroico misticismo que lo llevó más allá de los límites de la naturaleza humana. Solo comía cada 3 días
un pedazo de pan negro seco con algunas hierbas amargas. A veces pasaba hasta una semana sin probar bocado. Apenas dormía acurrucado, hora y media diaria, en una celda en la que no cabía ni acostado ni de pie. San Pedro de Alcántara podía resistir hasta 8 horas de rodillas orando y algunas veces dormitaba en esa posición apoyando la cabeza contra la pared. Como no tenía sino un tosco sayal, le tocaba desnudarse para lavarlo y aún escurriendo agua se lo ponía de nuevo en medio de los inviernos más crudos. Siempre iba descalzo y sin protección en la cabeza. San Pedro de Alcántara se flagelaba 2 veces al día y por eso siempre estaba lacerado. Al verlo daba la impresión de estar frente a un ser de otro mundo, cuyo rostro irradiaba luz y según Santa Teresa de Jesús, su cuerpo era tan flaco que más parecía hecho de raíces y cortezas de árbol que de carne. Pero esa magra figura producía recogimiento, devoción, ternura y respeto. Más que un hombre de palabras, era un milagro viviente, porque por donde pasaba quedaban las huellas de sus prodigios. Atravesaba los ríos caminando sin darse cuenta, celebraba misas al descampado y aunque lloviera cántaros, la multitud permanecía seca. Creaba manantiales golpeando las rocas para calmar la sed propia o la de varias regiones. Con mirarlos o bendecirlos se curaban los enfermos. Consumido por el amor de nuestro Señor Jesucristo, el 18 de octubre de 1562, y como no podía ser de otra manera, murió de rodillas diciendo: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Fue canonizado por el Papa Clemente IX en 1669. Por eso hoy, 20 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Pedro de Alcántara que nos dé firmeza para sacrificar todo por amor a Dios. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten: ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.